nuestro país, el transporte público de pasajeros es el causante de mucho dolor en la población. Según cifras proporcionadas por el Instituto de Medicina Legal, anualmente mueren un promedio de 80 personas atropelladas por buses o microbuses del transporte. Me golpeó el brazo con la puerta, con el filo de la puerta, ¿no? y me empujó la coaster, ¿no? Entonces caí al suelo. El de la coaster se paró y el cobrador solo se asomó y vio que estaba tirada en el suelo y se fueron súper rápido. Tenemos tal vez algún 5% de estos fallecidos que fueron caídas de autobús, que van con las puertas abiertas y llevan en la parrilla personas colgadas. Entonces, cuando pasan una curva y la excesiva velocidad, esto hace que la persona se suelte y muchas veces la misma unidad la ha atropellado o el vehículo que le sigue. Por años, por más de 40 años que el transporte ha venido en esta pugna, nadie ha querido velar por esos derechos. Y nosotros como empresarios hacemos lo humanamente posible de educar al trabajador. Bueno, hay que tomar en consideración que el servicio público de pasajeros, no obstante, es concesionado y se encuentra proveído por empresarios privados. El servicio no pierde su carácter de público y eso significa que el Estado tiene que ser garante que los usuarios del mismo cuenten con la protección debida a fin de que no se ponga en peligro ni su salud, ni su vida, ni su seguridad, porque al final de cuentas el Estado debe de garantizar la seguridad de los y las ciudadanas en nuestro país. El 13 de abril de 2007, el Viceministerio de Transporte intentó darle una solución al problema, reformando la Ley 119-K de la Ley de Transporte Terrestre, la cual dicta así. Cuando en un año fiscal los conductores de vehículos automotores acumulen 4 infracciones del mismo tipo, el conductor deberá pagar a partir de la cuarta el doble del valor normal. Si en el mismo año fiscal los conductores acumulan 7 infracciones, se les decomisará la licencia. Sin embargo, más del 50% de los motoristas son portadores de hasta 30 esquelas en sus licencias de conducir. Por ejemplo, el 4 de marzo de este año fue detenido Boris Ernesto Alas Cañas. Él manejaba una ruta 42, MB 2346. Le aparece un cúmulo de esquelas en el sistema de 90 esquelas, ahí leve, graves, muy graves, que hacen un total en dólares de 2.992.48. Él fue detenido porque se le encontró en su organismo, se le detectó haber consumido cocaína. Este es uno de los ejemplos y así tenemos varios. Y hasta el momento no nos explicamos por qué este señor andaba con ese montón de multas todavía. Yo indignadísima, o sea, pensar bueno, yo en algún momento yo pensaba que había que defender de alguna manera sus derechos, ¿verdad? Porque también los cobradores, microbuseros, buceros tienen derechos y todo. Pero también no tratan bien al usuario. Y en realidad uno por necesidad no tiene otra opción, o sea, es esa o ninguna. Entonces, uno tiene que movilizarse y llegar a sus lugares, pero uno está arriesgando su vida de alguna manera. Y yo la arriesgué, ¿no? Los empresarios se convierten en proveedores de ese servicio. En consecuencia, están obligados a respetar los derechos que nos asisten a las personas que hacemos uso del servicio público de pasajeros.
la efectividad del decomiso a la séptima esquela depende de la operatividad, ¿verdad? Y de el consulta de la policía en la vía. Según ya se está aplicando a partir de este año, se está aplicando un poco porque no es su totalidad, porque si ustedes observan, todo detenido que presentamos tiene una camándula de infracciones ya. Entonces, hoy en la actualidad se está aplicando, pero más que todo vemos con transporte particular, con otro tipo de transporte menos el colectivo. Entonces, se hizo la ley, pero el mecanismo para determinar el decomiso no estaba en su totalidad implementado. Además, esto significa un costo. Cada lector de chip tiene un costo. Entonces, sí hay lectores de chip, pero la Subdirección de Tránsito tiene 5 lectores de chip, ¿verdad? Y la mayoría de esquelas se ponen a base de un formulario que no hay donde consultar. Entonces, la consulta es en el sistema, o sea, administrativamente quedan bloqueados. Por venir guindado, por dejar las puertas abiertas y vender guindado. ¿Y eso es bien seguido aquí en esta calle? De todos los días, es el pan de cada día. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo hubiera reaccionado una anciana, por ejemplo, en una situación así? O sea, yo todavía estoy joven y quizá aguanto un poco más los golpes y todo, pero una anciana o un niño, entonces ahí es donde existe el riesgo. Tenemos que ver con la seguridad vial, Subdirección de Tránsito de PNC, Viceministerio de Transporte, estamos haciendo el esfuerzo que nos corresponde con una ley que también es garantista, una ley garantista, y que apoya más a los infractores que a las autoridades que lo ponemos, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo que nos corresponde. En el problema del servicio público de transporte, lo que existe es falta de voluntad, tanto del gobierno como de los transportistas. ¿Por qué? Porque desde cuándo se viene diciendo que se necesitan cambios estructurales para la prestación de este servicio público. No es incumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque se está cumpliendo en el nivel que lo permite la institucionalidad. Pero es que sí la pueden aplicar. Es que aquí es donde viene la falta de voluntad. O sea, porque usted puede aplicar las herramientas con las que hoy por hoy cuenta, que es la ley de transporte. El gobierno lo que va a ofrecer es cárcel para sus dirigentes, lo que va a ofrecer es represión con la policía de imponer multa, que al final quien lo va a pagar es el pueblo salvadoreño. De los 49 motoristas del transporte público detenidos durante el primer trimestre de 2008, 3 han sido remitidos al penal de Mariona, 9 han sido detenidos sin licencia y 3 de ellos nunca realizaron los trámites para la obtención de permisos. Según el Viceministerio de Transporte, este sector tiene una deuda de $3 millones en esquelas. Ahí es donde se tiene que tomar en consideración que el sector transporte siempre ha tenido históricamente un comportamiento sobre la base de que han sido un sector que ha servido para diferentes fines políticos en diferentes momentos. Entonces han estado a la par de aquellos gobiernos donde sus intereses les han sido protegidos.
Entonces uno se puede dar cuenta que cualquier cosa puede pasar. Ellos son los dueños de la calle y desgraciadamente de nuestras vidas en ese momento. Cuando decimos que hay falta de voluntad política es cuando el gobierno realmente se va a sentar a poner reglas claras que de una vez por todas los transportistas tengan la obligación de someterse a esas reglas. O sea que con el pueblo somos novios que no dormimos en la misma cama. O sea que nos queremos a diario, nos juntamos a diario, pero al final nos sigue odiando el pueblo y nosotros seguimos les prestando un servicio. Esa es la realidad que vive nuestro país.